生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 361 al 365. Te perdono, varón. Dentro de la sala de los menesteres. La voz de Elena sonaba como una música celestial que flotaba a su alrededor, etérea y fugaz. Sin embargo, al oír estas palabras, el varón pareció relajarse repentinamente tras haber soportado una tensión que había durado 1000 años. Su figura gris plateada comenzó a encogerse rápidamente, y la mancha de sangre de Elena Ravenclaw en su ropa desapareció gradualmente. Al instante siguiente, una suave luz blanca emanó del cuerpo del varón, como una lámpara de escritorio que cumplía estrictamente con la norma nacional Gigabytes/T 9473/2017 de protección ocular. Incluso cuando la gente a su alrededor miraba directamente a esta luz, no resultaba deslumbrante. A pesar de ello, la multitud cercana instintivamente alzó las manos para protegerse los ojos. ¿Qué le está pasando? Sirius parecía algo sorprendido por la inesperada escena que tenía delante. Originalmente, estaba molestando a Dumbledore para que le aclarara la situación, pero al instante siguiente, el varón sanguinario de repente, sin previo aviso, explotó. ¿Podría considerarse esto una explosión? En ese momento, la figura del varón sangriento había desaparecido por completo, reemplazada por una resplandeciente esfera de luz plateada y palpitante. Flotaba donde el varón acababa de estar, latiendo lentamente como un corazón recién nacido. Y con el paso del tiempo, su latido se aceleró hasta que un hilo invisible se rompió repentinamente, y con un sonido de pía. El corazón plateado se desvaneció en la nada. Se ha embarcado en un nuevo viaje, una aventura aún mayor. Dumbledore también contempló el lugar donde el varón sanguinario había desaparecido, con una expresión compleja reflejada en sus ojos. El anciano suspiró, con un tono cargado de sentimentalismo. Mientras hablaba, la mirada de Dumbledore se desvió hacia la ventana cercana, donde el sol también parecía palpitar. Parece que tanto Slytherin como Ravenclaw perderán a sus fantasmas y al otro lado, en la cámara secreta de Ravenclaw. También se había formado una esfera de luz gris plateada, pero no parecía tener prisa por desaparecer. Dio varias vueltas alrededor de la señorita Ravenclaw y, finalmente, tras ser calmada por Rowena Ravenclaw, flotó a regañadientes hacia William y se detuvo lentamente. Se balanceaba de arriba a abajo, como si estuviera incitando a William. Pero William lo ignoró y, en cambio, se giró hacia la mujer vestida con un vestido azul que estaba de pie junto a la pila de meditación, sonriendo. Tras un momento de silencio, decidió coquetear con la madre de Elena justo delante de ella. Señora, siempre pensé que sería difícil llevarse bien con usted. William se rascó la mejilla, sonriendo mientras hablaba. La muerte puede cambiar muchas cosas. Quizás cuando estaba viva era realmente difícil llevarse bien conmigo. Para eso, mejor pregúntale a mi hija. El rostro de Ravenclaw también mostraba una sonrisa, pero esta sonrisa era completamente diferente de la que le había mostrado a Elena anteriormente, ya que no le llegaba a los ojos. De acuerdo, entonces, tendremos la oportunidad de volver a vernos en el futuro. El tono de William denotaba cierta ambigüedad, y pareció sonrojarse ligeramente. Su comportamiento dejó atónito al cercano Elena Grove, quien, paralizado por la sorpresa, incluso olvidó su pulso, mirando fijamente a William, quien parecía tener la intención de abrazar a la anciana y rica dama. Tú. Quizás sí, quizás no, pero ¿quién puede asegurar el futuro? Al fin y al cabo, no soy un profeta. El rostro de Ravenclaw aún mostraba una sonrisa, y el tiempo no había alterado su apariencia. De hecho, comparada con Elena, que murió joven, esta dama, cuyo rostro era 8 veces similar al suyo, parecía incluso más encantadora. El rostro, normalmente severo, ahora mostraba una sonrisa, pareciendo una belleza madura. Y entonces, se endureció. William apretó el puño.
Esta mujer milenaria hablaba como una auténtica adivina, diciendo siempre solo la mitad, o incluso menos, de lo que quería decir. Aparte de haberle entregado el cuaderno hace un momento, casi todas sus preguntas incisivas habían sido desviadas con respuestas vagas por este mago inteligentísimo de hace 1000 años, que claramente había descubierto sus intenciones. TSK, ¿de verdad quiero darle un puñetazo? William se frotó discretamente el puño, que le picaba ligeramente. Desde que le dio un puñetazo a Fudge en la cara, parecía disfrutar de esa acción. Entonces, ¿de verdad estás muerto? William dejó de fingir timidez y, en cambio, entrecerró ligeramente los ojos, mirando fijamente a Ravenclaw, que estaba frente a él, y preguntó en tono serio. Parece que se te acaba el tiempo. La sonrisa de Ravenclaw también se desvaneció al mirar a William, quien parecía decidido a llegar al fondo del asunto. Su mirada se dirigió al pulso cada vez más rápido de Helena Grove que estaba a su lado. Pero al ver de nuevo la mirada incansable de William, solo pudo suspirar con impotencia. Deja de preguntar. Tarde o temprano lo sabrás. ¿Cuándo es antes o después? Justo cuando llega el momento, TSK, de verdad que tengo ganas de matarte a puñetazos. William también suspiró. Claramente, se dio cuenta de que Ravenclaw no planeaba decir nada más, y solo pudo extender la mano para agarrar a Helena Ravenclaw, que estaba a punto de desaparecer. Refinando al instante, en un instante, una suave luz brilló, envolviendo a William en su interior. Pía con un leve sonido, la figura de William desapareció de la cámara secreta. Ravenclaw se hizo a un lado un momento, luego miró a su alrededor sin expresión, como para asegurarse de que no habría ningún suceso inesperado. Después apoyó las manos sobre la pila de meditación que tenía al lado y sin mucha ceremonia, empujó con ambas manos y saltó directamente dentro. Chapoteó, al oírse el sonido de un objeto pesado al golpear el agua, se produjeron salpicaduras en la piscina de meditación, pero la calma volvió rápidamente. Bonk 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 bonk, el melodioso sonido de las campanillas se extendió por todo el campus, y William se despertó de su asiento. Su mirada se dirigió involuntariamente hacia la ventana que tenía al lado. Tras el cristal limpio se extendía una espesa y densa niebla. Sin levantarse, William escuchó los ecos del timbre, mirando inexpresivamente el escritorio frente a él, con un atisbo de nostalgia en los ojos. Acababa de reflexionar bastante sobre la apariencia de su reino ilusorio. Se dice que este mundo se forma en el lugar de los recuerdos más profundos del alma. Originalmente pensó que sería la sala de los menesteres, o el subsuelo de Hogwarts donde luchó contra Lanlock, pero no esperaba regresar al aula de su vida anterior. Lo cual también parece bastante razonable. Al contemplar el entorno familiar, William cerró los ojos, y al instante siguiente, los sonidos de la alegría llegaron a sus oídos. Un olor penetrante llegó desde su costado, y el niño abrió los ojos. En ese momento, todo a su alrededor se tiñó de color. El profesor de física, vestido con una chaqueta, se inclinaba sobre el atril, hablando apasionadamente de su vida legendaria. El alumno sentado frente a William dormía profundamente, con la baba empapando el libro de física. Mientras que, junto a William, una chica con uniforme azul y blanco entrecerraba los ojos, escondiendo la cabeza en el borde del pupitre, con las mejillas hinchadas como las de un hámster. Al notar la mirada de William, se limpió el aceite rojo de la comisura de los labios y, con cierta reticencia, le ofreció el paquete de tiras picantes que sostenía. ¿Quieres uno? La voz sonaba increíblemente real, como si todo lo vivido anteriormente, la hechicería, la magia, el Reino Unido, no fuera más que un sueño ilusorio de William. ¡Qué tontería! William no extendió la mano, sino que volvió a cerrar los ojos. Al abrirlos de nuevo, una luz azul destelló ante sus ojos, dejando el aula, de un blanco inmaculado, vacía una vez más. Jaja, ¿cómo te atreves a perturbar mi corazón, Dao? En un instante, William se levantó de su asiento. Su intuición le decía que algo andaba mal con esa tira picante de hace un momento, y qué sueño podría sentirse tan real. Es más, antes de cruzar, solo sabía que el apellido del personaje principal de Harry Potter era No, es Potter.
Arruinado por esa anciana Ravenclaw, me siento algo perturbado mentalmente. Si podía crear un mundo mágico lógicamente coherente a partir de sus sueños, ¿para qué molestarse en trabajar a tiempo parcial para Didi? ¿No sería mejor opción escribir novelas en casa? Al menos, escribir en casa no te haría salir volando a decenas de metros atropellado por un camión, probablemente, ¿verdad? Tras un momento de silencio, William se frotó la cabeza, aún algo desconcertada, y levantó la mano. Una varita mágica apareció en su mano. Al agitarla, la figura de William quedó envuelta en una burbuja azul. Luego extendió la mano para tocar el cristal que tenía al lado, ejerciendo una ligera presión con la palma de la mano. Grieta, el cristal que llegaba hasta el techo del aula se rompió instantáneamente, la gravedad pareció transformarse en ese instante, y la figura de William se desplomó hacia el cristal, cayendo sin control en el mar de nubes aparentemente infinito que se extendía debajo. Tras caer sin rumbo durante un tiempo indeterminado, William finalmente agitó la varita mágica, logrando que la burbuja azul que lo envolvía se detuviera gradualmente. Porque en ese instante, la niebla blanca que le nublaba la vista se había desvanecido por completo, dejándolo flotando sin rumbo en un vasto espacio blanco. Y en todos los lugares que alcanzaba su vista, había nubes, una tras otra, que emitían luz blanca. Todos los entornos ilusorios del mundo en este preciso instante. Al observar las nubes que aparecieron repentinamente y desaparecieron al instante, William confirmó su sospecha. A juzgar por la velocidad de su desaparición, parece que incluso los muggles entran al reino ilusorio al morir. Sin embargo, no tienen la opción de regresar al mundo real y convertirse en fantasmas. Por lo tanto, estas nubes se desvanecen rápidamente tras una breve existencia. Y las nubes que se mecen sin desaparecer simbolizan evidentemente a un mago que actualmente se enfrenta a decisiones. En ese momento, William parecía estar en la brecha del multiverso, con enormes portales ante él. Necesitaba encontrar el correcto y volar sobre él. Ojalá Voldemort no esté muy lejos de morir, y William respiró hondo y sacó una brújula de su bolsillo. La aguja azul giró salvajemente, estabilizándose finalmente después de un rato y apuntando en una dirección. El poder que quedaba en la mente de Harry estaba originalmente destinado a controlar si el diario Tom tenía alguna posibilidad de resucitar, y en ese momento, inesperadamente resultó útil. William agitó la varita mágica, y entonces, la burbuja que lo envolvía comenzó a dispararse como una flecha hacia la dirección indicada por la brújula. Está justo aquí. Al observar la rítmica formación de nubes blancas frente a él, y luego la inmutable aguja de la brújula en su mano, William respiró hondo y se sumergió rápidamente en la nube. Innumerables recuerdos caóticos destellaron en la bruma blanca, y William perdió el interés tras apenas un vistazo. Esas parecían ser las experiencias auténticas de la infancia de Voldemort, como ser víctima de acoso escolar y luego acosar a otros una vez que obtuvo poder. Un cliché manido sobre el trauma infantil y la falta de amor de un villano, aburrido. William no tenía intención de perdonar a Voldemort en nombre de las víctimas. Esa es tarea de Dios. Su misión era enviar a Voldemort ante Dios. Si pudiera expulsar por completo a ese bastardo del reino ilusorio, podría ignorar la existencia del Horrocrux y matarlo directamente. Mientras meditaba una estrategia, de repente, la vista de William se llenó con el blanco castillo de Hogwarts, pero el castillo parecía incompleto, casi la mitad estaba cubierta por la niebla. Entonces, eligió una dirección, se lanzó con fuerza y luego cayó de una chimenea. «Muere, Potter». Interrogación de cierre. Al ver que Voldemort ya agitaba su varita para atacar a Harry, William instintivamente levantó la suya y lanzó una maldición asesina, pero Voldemort, convirtiéndose en una niebla como un anciano, la esquivó sin esfuerzo, y en ese momento, la trama finalmente volvió al camino correcto. Déjame pensar. Al ver al pequeño Tom arrodillado junto a Harry, William no pudo evitar fruncir el ceño. Este último lo llamaba maestro, lo cual era bastante obvio. Entonces, ¿acaso su plan de cultivar un demonio del corazón para Voldemort había tenido éxito en cierta medida? Siseo, soy un genio.
La mirada de William iba de un lado a otro entre Voldemort y el pequeño Voldemort, la sonrisa en su rostro se volvía más maliciosa, era una sonrisa que representaba la justicia. De repente, no quería matar a Voldemort de inmediato, sintiendo de alguna manera que mantenerlo cerca le traería más diversión después. ¿Quién eres exactamente? La mirada de William le heló la sangre a Voldemort, e incluso sus dedos de los pies se encogieron involuntariamente bajo la capa negra. Frunció el ceño, a punto de hablar cuando finalmente se dio cuenta de que ni siquiera conocía la identidad de William hasta ese momento, solo sabía que se llamaba Richard William. Y el alma del diario Horrocrux que se tragó, no había digerido completamente los recuerdos del otro. De hecho, por no hablar de la digestión, ya que William lo había atormentado durante mucho tiempo, e incluso le arrancó otro pedazo de su alma principal, ya incompleta, para formar al pequeño Tom. Debido a diversos factores, al entrar en el reino ilusorio, el alma principal de Voldemort se había convertido incluso en la más débil entre todas las almas. Si no fuera por el alma principal que vivió más tiempo y que con éxito tendió trampas usando su experiencia para atrapar a Voldemort en ese diario, podría haber sido él quien se lo tragara ya. Esas almas ocultas en los artefactos de la Academia Hogwarts parecían carecer de conciencia definida por alguna razón, y finalmente, solo el diario de Voldemort luchaba contra el Voldemort principal. Además, inesperadamente para Voldemort, esa versión de 16 años de sí mismo había aprendido de alguna manera un montón de cosas nuevas y aleatorias, y cuando quedó atrapado, los interminables trucos del otro bando casi hicieron fracasar su plan. Por suerte, la fortuna seguía estando de su lado. Entonces, mientras se concentraba en digerir ese diario de Voldemort y encontrar una manera de abandonar ese lugar extraño, su hechizo vinculado al nombre de Voldemort fue repentinamente activado repetidamente por alguien. Entonces, bajo la guía de la magia, atrapó a un pequeño ratón que se escabullía hacia el castillo. Incluso logró hacerse con ella, junto con su yo de 8 años, al que solo había podido captar fugazmente durante todos esos días. Matar 2 pájaros de un tiro, lograr 2 objetivos a la vez, aunque su vocabulario no fuera muy rico, no pudo ocultar su inmensa alegría. Pero justo cuando estaba a punto de divertirse con este famoso salvador, la otra persona lo insultó de forma bastante vulgar. Voldemort no podía tolerarlo. De todos modos, aunque quisiera demostrar su valía ahora, no había espectadores, así que planeó simplemente matar a ese bicho. Inesperadamente, alguien volvió a llegar justo a tiempo para rescatarlo. La furia de Voldemort hacia William, que se encontraba en el centro del salón, era casi palpable. Si las miradas mataran, William ya habría sido descuartizado innumerables veces. Al ver la mirada llena de odio de Voldemort, William interrumpió su comunicación visual con Harry. Tom, solo digo que si volvemos a batirnos en duelo, serán 3 combates completos hoy. Si lo contamos como al mejor de 3, ya he ganado. ¿Por qué no te rindes? Vete al diablo. Voldemort ya no tenía intención de preguntar. Se dio cuenta de que aquel hombre que tenía delante siempre conseguía tocar la fibra sensible de su cerebro, aquella que resonaba únicamente con ira. Maldito sea. Así, la cegadora luz verde volvió a destellar, y William se apartó para esquivar la maldición asesina que se aproximaba. Aunque sentía curiosidad por saber qué efecto podría tener una maldición asesina en el reino ilusorio, era más prudente evitar tales cosas ominosas. Si se iba a experimentar, la muestra debía ser el enemigo. Así que, mientras esquivaba, William también comenzó a lanzar frenéticamente maldiciones asesinas. En un instante, entre William y Voldemort, los segadores relámpagos verdes volaban de un lado a otro, y Harry solo pudo usar el encantamiento de invocación para derribar la placa de la puerta del salón, bloqueándola frente a él y al pequeño Tom. Asomándose por detrás de la placa de la puerta, observando cómo los dos intercambiaban hechizos y lanzaban encantamientos, aparentemente demasiado ocupados para atenderlo, Harry sintió de repente una punzada de impaciencia mientras apretaba con fuerza su varita, con la mirada fija e inquebrantable en Voldemort a lo lejos. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo seguir ganando?
Al ver que William seguía moviéndose con agilidad y tranquilidad incluso bajo su ataque mágico, Voldemort dejó escapar un rugido de rabia impotente. Pensó que la diferencia entre él y William era mínima, ya que en las dos ocasiones anteriores parecía haber perdido por un pelo. Todo debía deberse al fracaso de sus propias estrategias. ¿Por qué, en este duelo de hechizos contra él, sigo sin poder igualarlo? Voldemort recordaba perfectamente que había absorbido a su yo de 16 años, y en teoría, su poder debería ser mayor que antes. ¿Por qué William aún puede vencerlo inexplicablemente? No podía vencerte antes de fortalecerme, y sigo sin poder vencerte después. ¿Significa eso que mi fortalecimiento fue en vano? Al observar a William, que se sentía a gusto en medio de la telaraña verde tejida por la maldición asesina, Voldemort finalmente no pudo contener su furia interior. Blandió su varita mágica con fuerza, y en un instante, innumerables demonios de diversas formas salieron arrastrándose de los marcos de los cuadros en los pasillos que rodeaban el castillo. Blandiendo largos cuchillos en sus manos, se abalanzaron sobre William y Auge. Al ver al demonio de piedra gris frente a él, William vaciló un momento, sacó una Desert Eagle dorada de su bolsillo, apretó el gatillo contra la frente del desconcertado demonio y, con un fuerte estruendo, el demonio de piedra se convirtió instantáneamente en polvo. Disparo a la cabeza. 4. De hecho, esto es mucho más efectivo en esta situación que una varita mágica. William no continuó usando la maldición asesina. En cambio, metió la mano en sus pantalones y sacó una AK-47, apretó el gatillo y comenzó a disparar contra los demonios y Voldemort. Ahora, él es el único que entiende claramente que este es el reino ilusorio, y la característica de este reino es lograr cierto grado de cumplimiento de deseos. Aunque, normalmente, esta habilidad solo la posee el protagonista del reino, pero aparentemente, esa es una situación bastante común, ya que, por lo general, el reino ilusorio solo debería tener un protagonista. Voldemort es una excepción. Lógicamente, solo debería tocar este lugar una vez que todos sus artefactos del alma sean destruidos, pero por alguna razón, fue enviado aquí prematuramente, incluso arrastrando a su familia, trayendo consigo su pila de artefactos del alma junto con Harry al reino. Es sencillamente algo sin precedentes, que jamás se repetirá. Y ahora, al ver a Voldemort saltar de un lado a otro tras disparar, William no pudo evitar esbozar una sonrisa sincera. Jaja, maldita sea. ¡Qué satisfactorio! Pero pronto, Voldemort aprovechó una oportunidad durante su intercambio de disparos, aterrizando rápidamente en el suelo en forma de niebla negra, estrellando su varita mágica contra el suelo y enviando una onda sísmica hacia los pies de William. Desconcertado, William guardó el rifle y también estrelló su varita contra el suelo. Piertot locomotor. Oh auge, las estatuas y armaduras originalmente colocadas en el techo y las esquinas del pasillo comenzaron a moverse. Las estatuas pesadas cayeron rápidamente al suelo. William agitó su varita continuamente, patrones azules salieron disparados de la punta de su varita, adhiriéndose a esas lentas estatuas y armaduras, aumentando su velocidad a más del doble. Confringo. 9. Antes de que Voldemort pudiera reaccionar, una estatua apareció detrás de él, alzando su lanza y apuntando a su espalda. El hombre se giró rápidamente y lanzó un hechizo que destrozó la estatua, pero entonces innumerables estatuas comenzaron a congregarse a su alrededor. De este modo, Voldemort solo podía lanzar hechizos de forma continua, apenas logrando mantener a su alrededor un círculo de menos de 3 metros de diámetro. Los encantamientos de amplio alcance eran inútiles. Esas estatuas, reforzadas con motivos azules, solo podían ver su mitad superior destruida incluso por su maldición explosiva máxima potencia. Además, a muchas estatuas les crecieron alas en el aire, esperando a que Voldemort cayera en la trampa. Y en tales circunstancias, a medida que el tiempo transcurría lentamente, la mirada en los ojos de Voldemort comenzó a revelar una expresión insensible. Sonido metálico. De repente, el sonido de metal chocando resonó en el pecho de Voldemort. Al ver a William aparecer lentamente frente a él con una expresión ligeramente confusa, Voldemort, que había bloqueado el golpe, comenzó a reírse maniáticamente.
¿crees que puedes usar el mismo truco para derrotarme otra vez? Aplastar, la larga espada plateada atravesó la espalda de Voldemort, dejando solo una columna de humo negro. Interrogación de cierre. Jeje, funcionó, ¿verdad? La risa de William surgió detrás de Voldemort, mientras que el William que estaba de pie frente a Voldemort se convirtió en una estatua que sostenía una espada de piedra. Un atisbo de determinación brilló en los ojos de Voldemort. Su mirada se perdió en la distancia, y su pálido rostro recuperó un tono rosado. Le brotó pelo negro en la cabeza, antes calva, que creció rápidamente hasta alcanzar una longitud que a William le resultó algo familiar. La del Tom de 16 años del diario. Con solo mirarle la espalda, William pudo identificarlo. Al instante siguiente, una columna de niebla negra surgió del diario, coagulándose de nuevo en el aire. Sosteniendo su varita, con una sonrisa siniestra en el rostro, miró a William, quien no tuvo tiempo de esquivar, y sin dudarlo blandió su varita. Expelliarmus. DFH, un rayo de luz roja provino del exterior del montón de estatuas, impactando de lleno en el diario que flotaba en el aire. Instintivamente, extendió la mano para atrapar la varita que caía frente a él, pero la mano que la sostenía tembló ligeramente. Y en el aire, sin varita y con su hechizo interrumpido, el diario miró instintivamente hacia atrás. Las estatuas de piedra voladoras ya alzaban sus masas colmillo de lobo en la mano, estallido. Bang bang. Bang bang bang. Suena bien. Los buenos sonidos hacen una buena cabeza. Bajo el fuerte golpe del garrote de piedra con forma de colmillo de lobo, la brillante cabeza calva de Voldemort explotó como una sandía, pero probablemente por temor a la censura, gran niebla, no salió materia cerebral como se imaginaba. E inmediatamente después, el cráneo agrietado del hombre comenzó a reconstruirse bajo la influencia de algún poder sujeto a reglas. Pero antes de que la tenue niebla negra pudiera reagruparse, el siguiente garrote con forma de colmillo de lobo volvió a estrellarse contra el suelo. Bang 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 bang. William levantó la cabeza, parpadeando, con la sensación de haber vislumbrado una leve sonrisa en aquellas figuras impávidas y sin rasgos distintivos. Silbido, almas gemelas. ¿Por qué? Porque William posee la poderosa magia ancestral para doblegar a Voldemort, visiblemente debilitado, y aún así sigue usando el encantamiento desilusión, empuñando la espada de Gryffindor para apuñalarlo por la espalda. Es simplemente la alegría de un guerrero, algo que los magos no pueden sentir. Qué lástima, se ha extraviado, no sé si se puede reiniciar. Mientras William estaba absorto en sus pensamientos, sacó la espada de Gryffindor del diario que Voldemort guardaba en su pecho. El hombre, cuyo rostro estaba pálido como una hoja de oro, perdió la fuerza para sostenerse y cayó hacia adelante sin control, y entonces... La figura impasible frente al diario de Voldemort alzó instintivamente la larga espada que sostenía en su mano hacia la figura que caía. Soplo, tos, tos, el diario, herido 2 veces gravemente, Voldemort tosió 2 veces, escupiendo humo negro por la boca. Se esforzó por girar la cabeza, lanzando una mirada venenosa a William, sus labios se crisparon por un instante antes de que simplemente se desmayara. La boca de William se crispó, luego levantó la cabeza con indiferencia, mirando la cabeza magullada y humeante, literalmente, del prisionero Voldemort siendo golpeado sobre su cabeza, guardó silencio por un momento, luego se dio la vuelta sin mirar, y en su lugar miró a Harry, que estaba junto al joven. Fue una grata sorpresa. Al ver que los ojos del niño brillaban de emoción mientras lo observaba, William no pudo evitar acariciarle la barbilla. Maestro. El tono del pequeño Tom era algo emocionado, saltando y saludando con la mano. Su aspecto alegre captó la mirada algo sorprendida de Harry. Recordó la primera vez que conoció a ese niño. La expresión madura del otro apenas parecía la de un niño, pero ahora... Y este es un niño de 8 años. Enigma. William asintió, y las figuras impávidas que bloqueaban el paso se apartaron espontáneamente, abriendo un pasaje por el que William salió del grupo de estatuas de piedra, se detuvo frente a los 2 chicos y tomó con naturalidad la varita mágica que Harry le entregó.
Muy bien hecho, William asintió, aunque en ese preciso instante, Voldemort, ya fuera escapando de su piel o mediante un hechizo de levitación, no representaba ninguna amenaza para él, pero el momento en que Harry lanzó el hechizo desarmador fue realmente perfecto, interrumpiendo el hechizo justo cuando estaba a punto de ser lanzado. Al oír los elogios de William, Harry se frotó instintivamente la nuca, sonriendo tímidamente. ¿Sabes cómo llegaste aquí? William asintió, acariciando el suave cabello de Little Tom, indicándole que se calmara, y luego miró a Harry con un tono inquisitivo. Harry se sumergió en los recuerdos. Una vez que Harry terminó de recordar, comenzó a explicar. De esta manera, así y así. ¿Quieres decir que me viste? William frunció el ceño, no fue hasta que Harry soltó toda su experiencia anterior como un relato continuo que William finalmente intervino. Entonces, en ese momento residías en el alma de Voldemort, antes de eso, solo había tenido una pelea con este señor oscuro resucitado. Mientras William hablaba, miró hacia arriba y vio a Voldemort, medio suspendido en el aire, recibiendo continuos golpes en la cabeza. Harry, siguiendo la mirada de William, también miró hacia allí. De repente sintió que el profundo miedo hacia el asesino de sus padres se disipaba, considerando que la apariencia de Voldemort ahora era bastante trágica, esas figuras de cabeza de piedra incluso golpeaban con un golpe rítmico. Casi, sonaba bastante bien. Volviendo a mirarlo, Harry asintió hacia William. Sí, te vi montando a Norbert. Entonces, Harry vaciló, inseguro de si debía compartir lo que había visto. Después de todo, ese mar de verde era demasiado exagerado. Piensa en positivo, quizás esos hechizos no eran la maldición asesina. Solo otro tipo de hechizo. Nunca ha oído hablar de nadie que haya lanzado la maldición asesina en masa. William permaneció en silencio un momento, tal vez al notar la reticencia de Harry, pero no dio más detalles, simplemente pasó por alto el tema. Entonces, en la puerta de la mansión Malfoy, ¿viste la cara del hombre que te apresó? No, estaba bien envuelto. Harry negó con la cabeza mientras decía que la persona que los había capturado tenía el rostro completamente negro, la tela oscura que lo cubría incluso reflejaba la luz. Fue solo una mirada rápida. Harry no creyó posible que la persona que lo agarraba fuera un hombre negro. Y William frunció el ceño. Según el relato de Harry, durante su pelea, había otra persona fuera de la mansión Malfoy, río inframundo, bautismo. William murmuró inconscientemente, eso era del relato de Harry, lo que dijo la persona cuando atrapó a Voldemort. A esto hay que añadir esa momia inexplicable, además de una banda de cazadores furtivos. Parece que el enemigo oculto podría ser africano. El enemigo acecha en la oscuridad. ¿Cuándo me convirtieron en su objetivo? Tras reflexionar un rato, William recordó de inmediato. ¿Podría ser que antes de abandonar África hubiera robado una bóveda? Aquella piedra Seik, que ya había desechado y convertido en la caja de un reloj de bolsillo. William extendió la mano para tocarlo, pero el bolsillo vacío le recordó que ya no estaba en el mundo real. Tenemos que irnos. Apartando la mirada de Voldemort, que estaba recibiendo una paliza, William decidió que estos asuntos podrían resolverse al regresar al mundo real. La tarea principal ahora era devolver a Harry a su cuerpo. El chico estaba en un estado muy extraño. No era un artefacto del alma de Voldemort, así que ¿por qué lo habían traído allí? William solo podía culpar a los Horcrux del diario. Después de todo, en circunstancias anteriores, el alma de los Horcrux del diario ya había entrado en el estómago de Harry, aunque parecía que el proceso de digestión no iba bien, ya que fue extraída intacta. Entonces, al oír las palabras de William, el rostro de Tom se ensombreció un poco. Se dio cuenta de que ese nosotros no lo incluía. Al notar la vacilación del muchacho, William sonrió. Cuando pensaba implantar un demonio del corazón en Voldemort, William ya había ideado una serie de pasos a seguir. Inicialmente, creyó que el plan había fracasado, pero al ver su éxito, sin duda debía sacarle provecho. Con eso en mente, William se agachó hasta el oído de Little Tom y comenzó a susurrarle algo en secreto, algo que ni siquiera Harry pudo oír. Sin embargo, en cuanto William terminó de hablar, la tristeza en el rostro de Tom desapareció.
Una extraña emoción se reflejó en el niño mientras miraba a William con una mirada de aprobación. Ante el firme asentimiento de William, la vacilación del niño también se desvaneció, y asintió con la cabeza con la misma firmeza. «No se preocupe, profesor», dijo, mirando a Voldemort que seguía recibiendo una paliza en el aire, con un tono de excitación. «Muy bien, ya que estás de acuerdo, déjame darte un buen masaje». Dicho esto, William presionó su varita mágica sobre la frente del niño, provocando que una onda azul se extendiera lentamente y luego se infiltrara en la frente del pequeño Tom. Tras completar todo esto, los dos intercambiaron sonrisas, la escena irradiaba calidez, aunque para Harry, su sonrisa parecía cada vez más siniestra, un escalofrío le recorrió la espalda. Entonces, el pequeño Tom se despidió dulcemente de los dos, saltando sobre los pedestales de piedra y subiendo la escalera de caracol. «De acuerdo, deberíamos irnos». Mientras William hablaba, presionó el hombro de Harry, y la burbuja azul reapareció, envolviéndolos a ambos en el centro. «¿Y qué hay de Voldemort?». De pie junto a la gran puerta, al lado de William, Harry preguntó con curiosidad. «Una vez que me vaya, la magia también desaparecerá. Aún tiene su utilidad y no puede morir todavía. Además, he preparado para Voldemort déjenme contar, bueno, esta es la cuarta gran sorpresa». William negó con la cabeza, mirando el diario. El Horrocrux que imitaba un kebab en la espada de la estatua dudó un instante, pero decidió no llevarlo. A diferencia de Tom el pequeño, este ya se había torcido, no servía para nada. En cuanto a que Harry se lo tragara de nuevo, tampoco serviría de nada, incluso podría ser una bomba de relojería. Pero, de repente, como si se diera cuenta de algo, William pasó junto a la estatua, se dirigió al diario Horrocrux y presionó suavemente un amuleto contra su sien. Zumbido, junto con un zumbido, se extrajo un cúmulo de luz gris plateada mezclado con un tenue halo azul. Contenía todos los recuerdos de la magia antigua dentro de su alma. Aunque la extracción normal de memoria no despoja al cuerpo principal de su capacidad de memoria, William no estaba usando el método habitual. Magia ancestral, maravillosa, ¿verdad? Tras completar esto, William se dio la vuelta, tirando de Harry, y salieron disparados por la puerta de Hogwarts. No estoy seguro de cuánto tiempo había pasado, pero el octuple latido del cielo finalmente cesó, y el cuerpo sin cabeza de Voldemort cayó al suelo, un tenue humo negro flotando alrededor de su cuello, aparentemente tratando de tomar forma, pero debido a haber sido golpeado tantas veces, su ritmo de recuperación se ralentizó enormemente, pero finalmente, se estaba recuperando. Polla, don don, don 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 don, estallido, con un suave sonido, el cúmulo de nubes blancas se desvaneció en este espacio de un blanco puro. Voldemort luchaba por incorporarse de la cama. Mientras tanto, el hombre encargado de transportar los cuerpos observó a la mujer regordeta sentarse y su rostro se tensó repentinamente. Luego, sin reacción alguna, se desmayó con un chasquido. Al mirar fijamente al hombre en el suelo, la mujer regordeta esbozó de repente una extraña sonrisa. Luego, ella volvió a recostarse, con humo negro que salía a borbotones de la herida en proceso de cicatrización en su pecho. El tiempo transcurría y, finalmente, el hombre en el suelo se incorporó, se ajustó la máscara, volvió a agarrar el asa del carrito y continuó empujando hacia la morgue. Como si nada hubiera pasado. Harry respiró hondo y abrió los ojos en la cama, mirando fijamente el techo, increíblemente familiar, que se extendía sobre él. La ansiedad caótica del chico finalmente se calmó un poco. «¿Estás despierto?». Junto a la cama, la chica que sostenía a Lifler notó el movimiento de Harry, y su mirada, antes confusa, se llenó gradualmente de emoción. Ginny, Harry claramente no esperaba que la primera persona que viera al despertar fuera ella, así que se obligó a incorporarse, recorriendo la habitación con la mirada. Ron y Neville, que charlaban cerca, también se acercaron. Ron apartó a Ginny con un apretón, ¿estás bien? Miró a Harry con los ojos muy abiertos, la preocupación en ellos era increíblemente sincera. Sin embargo, Ron evidentemente olvidó el carácter de su hermana tras ser apartada.
Sentada en otra cama, Hinmi arqueó las cejas, y Kabuda, en sus brazos, metió la mano en el bolsillo y le entregó la piedra rúnica. Ambos intercambiaron una mirada. Ay, 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 antes de que Harry pudiera responder, Ron salió despedido hacia un lado, aullando como si hubiera sido secuestrado por un camión lleno de panaderos fornidos, agarrándose el trasero. Al notar la expresión de sorpresa de Harry, Hinmi se sonrojó un poco avergonzada. Se aclaró la garganta levemente, volvió a sentarse en la silla junto a la cama de Harry y reanudó el pelado de una pera sin terminar, cortando una rebanada para él. Estallido, las puertas de la enfermería se abrieron de golpe cuando Hermione entró corriendo desde afuera, incluso ignorando los gritos furiosos de la señora Pomfrey. La chica se apresuró a acercarse a la cama de Harry, observando al curioso muchacho, y pareció relajarse finalmente. De verdad despierto, la niña gritó hacia la puerta, con las mejillas enrojecidas por la carrera. ¡Ay! Una figura vestida de negro entró corriendo. Sirius apartó rápidamente a Ginny una vez más, con los ojos llenos de preocupación mientras miraba fijamente a Harry durante un largo rato. Sirio, Harry solo quería hablar, pero Sirius lo interrumpió. El hombre abrió su manta, comenzó a revisar su ropa y solo después de confirmar que el chico no tenía heridas, Sirius finalmente cedió, atrayendo al avergonzado muchacho hacia sí después de desvestirlo. Me alegro de que estés bien, me alegro de que estés bien. Una cálida oleada de emoción brotó desde lo más profundo del corazón del chico, al sentir la sincera emoción de Sirius, y los ojos de Harry se llenaron de lágrimas sin darse cuenta. Vaya, qué momento tan tierno, mejor no interrumpimos. William se apoyó a medias en el hombro de Lupin. Separar el alma del cuerpo no es un hechizo sencillo. Tras regresar a su cuerpo, se sintió algo débil, por lo que solo podía depender de Lupin para moverse. Aunque este malestar no duraría mucho, un buen descanso debería mejorarlo. Harry sentía lo mismo. Al estar fuertemente abrazado por Sirius, sentía como si se estuviera desmoronando. Señor. Harry respiró hondo y saludó a William. Que descanses bien. William asintió hacia Harry y, sin interrumpir aquel momento emotivo, permitió que Lupin lo acompañara hasta el despacho del director. Los dos esperaron un buen rato, hasta que finalmente Dumbledore, que no aparecía, entró junto con la profesora McGonagall. ¿Lo encontraste? Al ver la expresión tensa de Dumbledore, William frunció el ceño. Lo encontré, pero, la situación no es buena. Dumbledore suspiró, y entonces, a su señal, la profesora McGonagall frunció los labios, colocó el objeto que tenía en las manos sobre el escritorio, y las miradas de las 4 personas en la habitación se fijaron en él simultáneamente. Incluso muchos retratos de directores en las paredes se vieron afectados por la atmósfera, y también ellos miraron fijamente el objeto sobre el escritorio. Entonces, comenzaron a oírse murmullos a su alrededor. Era una corona de plata, el metal plateado delineaba un águila majestuosa a punto de alzar el vuelo, una gran gema azul estaba incrustada en el pecho del águila, era una diadema muy hermosa, o al menos debería haberlo sido originalmente. Pero ahora, el óxido cubría cada parte de la corona. Incluso la gran gema azul, antaño resplandeciente, se había opacado. La diadema, originalmente sagrada, ahora desprendía una sensación de muerte, y todos los que la contemplaban reflejaban incredulidad. ¿Es esto? Dumbledore. ¿Es esto? Phineas Black se pegó al marco del cuadro, con los ojos muy abiertos y sin parpadear mientras contemplaba la corona. Sí, este es el legado de Ravenclaw. Pero, ¿cómo llegó a ser así? El director de Ravenclaw habló con brusquedad, lamiéndose los labios, con los ojos enrojecidos. Ahora, hasta un tonto podía ver que la diadema tenía un grave problema. No se parecía en absoluto a Ravenclaw, más bien, un poco a Slytherin. Voldemort hizo esto. William extendió la mano y recogió la diadema, observando el óxido. Intentó frotarla, sin éxito. Él la usó para crear un artefacto de artes oscuras. Por lo general, cuando William y Dumbledore hablaban de artefactos del alma, daban la vuelta a estos retratos. ¿Quién sabe si alguno de ellos podría ser un chismoso? ¡Qué desperdicio! Un desperdicio absoluto. Mira esto, Nigel.
Este es el buen alumno que tu Slytherin ha cultivado. Gritó el director, que provenía de Ravenclaw, con furia contenida en sus ojos mientras miraba fijamente a Phineas Black, que no estaba muy lejos. Mira esto. Este es el buen alumno que tu Slytherin ha cultivado. Phineas Black. Interrogación de apertura e interrogación de cierre. Como único director de Slytherin presente, permaneció en silencio. Aunque a él tampoco le caía bien Voldemort, no debía replicar ahora, porque el director que lo regañaba era el mismo director de su escuela durante su época de estudiante, lo que significaba que su posición estaba suprimida. Ignorando el caos en las paredes donde los ancianos casi se tiraban de la barba, William apuntó su varita mágica a la diadema. Al instante siguiente, una columna de humo negro como la noche se elevó de la diadema oxidada, y un espectro calvo con una túnica negra le gritó a William. ¿Por qué gritas? Pero Guillermo simplemente agitó la mano, disipando el espectro calvo de la diadema. Sin embargo, al contemplar la corona aún oxidada, su mirada se tornó algo impotente. A menos que quede completamente destruido, de lo contrario, Dumbledore también negó con la cabeza. Cuando encontró la diadema, la examinó, y el fragmento del alma de Voldemort se aferraba a ella como una sanguijuela. Aunque no parecía que Voldemort hubiera lanzado ningún encantamiento para proteger el artefacto del alma, no pudo separarlo de la diadema. Al principio quería intentarlo, aunque Ravenclaw dijo que en realidad no es tan útil. William arrugó la nariz. Había aprendido la ubicación de la diadema gracias a Ravenclaw y al sueño que Harry le había descrito, en el que el pequeño Tom le hablaba de los 3 lugares donde se encontraba Voldemort. Una diadema o una copa por sí solas no parecían gran cosa, pero una diadema, una copa dorada, un cofre con un colgante. Un tonto podría adivinar lo que había hecho Voldemort. Con un movimiento de muñeca, una esbelta espada de plata apareció en la mano de William. Probablemente era la única reliquia que se conservaba de los 4 fundadores de la escuela. Además, William sospechaba que Voldemort siempre había querido convertir esto también en un artefacto del alma, pero como Dumbledore siempre había guardado la espada de Gryffindor en su despacho, Voldemort nunca había encontrado la oportunidad. Ahora que se han encontrado tanto la espada como la diadema, todavía faltan la copa de oro y el medallón. Tengo una pista, pero no es urgente. Podemos esperar hasta las vacaciones de verano. Dumbledore suspiró. Claramente, las acciones de Voldemort también le causaban dolores de cabeza. Al ver la diadema frente a él, se la ofreció a William en silencio. Tómala, a ver si puedes hacer algo. Si no, no pasa nada por destruirla, no. Los cuadros de la pared gritaban, pero, por desgracia, salvo Lupin, los otros 3 ni siquiera movieron una oreja. Solo estás intentando holgazanear. William miró a Dumbledore, completamente resignado, hablando a regañadientes. Se dio cuenta de que desde que apareció, el viejo se estaba volviendo más perezoso y le estaba echando todo encima, igual que cuando Harry se metió en problemas. Dumbledore recibió la noticia e inmediatamente... Rápido, ve a la sala de los menesteres y encuentra a Guillermo, el Buda. Un gerente tan despreocupado, así que William se dirigió al profesor Meow, que parecía tenso, y el valor le invadió. Profesor Meow, profesor McGonagall, quisiera informarle que últimamente el viejo Dumbledore se junta con el profesor Percival para comer dulces todos los días, y tiene más de una docena de trozos de mermelada de piña en su cajón. Albus. Así, el profesor Meow se enfureció y Dumbledore se quedó con cara de pocos amigos. Al ver cómo regañaban sin cesar al anciano, William se sintió como si acabara de saborear un gran bocado de helado en pleno verano, con una sensación de inmensa satisfacción. Dejó pasar el asunto y Lupin lo acompañó fuera de la oficina. Al ver la diadema en la mano de William, Lupin no pudo evitar preguntar: ¿qué es eso? Artefacto del alma. William no tenía intención de ocultárselo, así que susurró después de asegurarse de que no había nadie más alrededor. Voldemort en realidad, las pupilas de Lupin se dilataron una vez más. Conocía los artefactos del alma, pues William se los había explicado en una ocasión, pero no los había relacionado con este caso. Después de todo, ¿quién convertiría una herramienta que puede potenciar la sabiduría en un artefacto del alma? Se preguntó Lupin en voz baja.
Sí. William se encogió de hombros, nadie haría eso, así que obviamente no es tan útil como crees. Tiene sentido. Los dos charlaron mientras regresaban a la sala de los menesteres. ¿Qué estás haciendo aquí? Al ver a Sirius agachado en el umbral, mirando fijamente el tapiz que representaba a Barnabas siendo golpeado por el troll, Lupin parpadeó sorprendido. La profesora McGonagall me dio un ultimátum. Sirius suspiró profundamente. ¿Qué? Iré a hacer un registro de animagos en un par de días con el señor Richard. En ese momento, Sirius miró a William con curiosidad. Según Harry, este estudiante transferido solo llevaba 2 años estudiando magia en Hogwarts y ya se había convertido en animago. Pensar que él y James se consideraban unos auténticos prodigios. Al oír las palabras de Sirius, William se sorprendió igualmente. Oh, por lo visto, eso es algo que existe. Buenos días, ministro. Ministro. Señor ministro, está bloqueando el paso a otros visitantes. ¿Qué? Oh, está bien. Fudge salió apresuradamente de la chimenea, con las llamas verdes elevándose tras él. La persona que emergía de la chimenea miró fijamente la espalda de Fudge, dispuesta a reprender al hombre corpulento que ocupaba la Red Floo, pero al ver su rostro, rápidamente recompuso su expresión. Ministro. Mañana. Fudge respondió mecánicamente con un buenos días. ¿Estás bien? ¿Qué es? Quiero decir, ¿estás bien? Tu Tess. Fudge se tocó la mejilla instintivamente. La grasa no había disminuido, pero a medida que sus pensamientos volvían a la normalidad, intuyó que su tez distaba mucho de ser agradable. De hecho, las profundas ojeras casi lo hacían parecer un panda, y su piel blanca, ligeramente hinchada, parecía más bien la de un muerto, pero más cerca de la muerte. Anoche, algunos, se ocuparon de asuntos oficiales. Estuvieron bastante ocupados. Fudge lo explicó brevemente. ¿De qué otra forma podía decirlo? Que había estado aterrorizado toda la noche por la repentina aparición de Voldemort desde la tumba. Además, los asuntos oficiales de ayer fueron realmente agitados. El ataque a la mansión Malfoy por parte de los magos negros no fue un asunto menor. Dado que todos los atacantes fueron abatidos en el acto, las consecuencias requirieron un manejo delicado. Por ejemplo, Fudge acababa de abrir la puerta de su despacho y vio a Lucius Malfoy sentado en el sofá tomando café. Buenos días, ministro. Ahora espero que lo de ayer haya sido solo un sueño. Fudge gimió, apretujándose en la enorme silla de oficina y arrojando sobre la mesa el sombrero verde oscuro que desentonaba con su atuendo. El hombre miraba fijamente al frente, con una expresión tan tranquila que parecía la de un muerto. Si es así, ese sueño fue demasiado real. Lucius también suspiró. Debes saber que él fue la mayor víctima de este incidente. La mansión Malfoy quedó medio destruida, y algunas zonas gravemente dañadas no pudieron repararse ni siquiera con el encantamiento reparador. Fue costoso. Aunque no le faltaba dinero, ¿quién no sentiría el dolor al sacarlo del bolsillo? Esa gente de negro, ¿qué pretenden? Fudge frunció los labios, se enderezó, tomó el informe de inspección de su escritorio y lo examinó. Sinceramente, aparte de su raza, no se había deducido mucho sobre estas personas. A veces, Fudge se preguntaba si estaba siendo demasiado duro con la oficina de Aurores. Desde el derrocamiento de Voldemort, hace años que no se unen muchos a los Aurores, y bajo la represión deliberada de Fudge, la oficina ahora cuenta principalmente con reclutas nuevos. No importaba su capacidad para resolver casos. Si no destruían la escena, se les consideraba bien entrenados. El jefe de la oficina de Aurores, Rufus Scrimgeour, había hablado repetidamente con Fudge sobre este asunto, pero este siempre lo había desestimado. Después de todo, no podía otorgarle demasiado poder a su mayor rival político. Este método de equilibrio, un tanto engorroso, solo era viable en tiempos más seguros. Pero Fudge vio claramente el ayer, al señor oscuro. Aunque se desmayó cuando Crucio torturó a Lucio, cuando despertó. En aquel momento, Fudge pensó que era el fin del mundo.
Y dada la situación, apenas 5 aurores llegaron rápidamente al lugar, sin siquiera poder lidiar con Voldemort. Probablemente ni siquiera podrían con el grupo posterior de magos oscuros que aparecieron de la nada. Este incidente obligó a Fudge a considerar cómo reforzar la fuerza de seguridad de los aurores sin otorgar poder a Scrimgeour. Como mínimo, en este tipo de situaciones, no deberían ser pocos los aurores que lleguen al lugar, o si las cosas salen mal, podrían no sobrevivir. Desde que Lucius mencionó que Voldemort había escapado, Fudge no había dormido en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, le parecía ver ese rostro siniestro y asimismo siendo atormentado hasta la locura por Crucio. Solo después de vivir esa época en primera persona, Fudge sintió tanto miedo. Hace más de una década, en su mejor momento, Voldemort era capaz de hacer llorar a los niños por las noches. No sé. Lucius se encogió de hombros con expresión de impotencia. William le había informado de muchas cosas el día anterior, pero no de la identidad de esas personas. Lucius no se molestó en inventar una excusa. Sin importar lo que le preguntaran los aurores, solo tenía una respuesta. No lo sé. En cuanto a la existencia de William y Voldemort, él la ocultó directamente, lo que cambió toda la historia. En fin, esos magos negros están muertos, tan muertos que ni siquiera la piedra filosofal podría haberlos salvado. Si bien la cantidad de cadáveres alcanzados por la maldición asesina resulta sospechosa, Lucius insistió en ser una víctima, y su testimonio coincidió casi por completo con el de Fudge. Al final, la oficina de aurores tuvo que desistir. En cuanto a Fudge, realmente no sabía nada. Entonces, ¿ese quien tú sabes, es realmente él quien regresó? Al oír la pregunta de Fudge en voz deliberadamente baja, Lucius no pudo evitar bajar también la suya. Miró a su alrededor y asintió con fuerza. Solo de pensarlo, el escaso cabello rubio platino de Lucius empezó a sudar un poco. El Crucio de ayer le resultaba demasiado familiar, tan familiar que era imposible que Lucius se equivocara. Después, ¿fue él quien nos salvó? Mientras preguntaba, Fudge bajó la mirada hacia su muñeca, donde la manga negra ocultaba la marca en su brazo. Respiró hondo, con la voz ligeramente temblorosa. Sí. Lucius asintió de nuevo. No esperaba que William apareciera inmediatamente después de recibir su señal de auxilio. Cuando Voldemort descubrió su mentira y alzó su varita, Lucius se sintió completamente desesperado. Afortunadamente, aunque a William le gustaba rescatar en el último momento, conseguía hacerlo la mayoría de las veces. La fuerza de ese hombre es formidable. Ayer casi mata a quien tú sabes en el acto, pero, logró escapar. Lucius suspiró profundamente, con una preocupación genuina en el rostro. Planeaba abandonar la mansión Malfoy con Narcisa y encontrar un lugar donde Voldemort jamás pudiera encontrarlos. El encantamiento Fidelius era un buen método. El problema radicaba en quien guardaba el secreto. Lucio ya había comenzado a seleccionar candidatos para el puesto de guardián del secreto. No podía ser tan tonto como James en aquel entonces, eligiendo a una rata que los había traicionado hacía tiempo y se había unido a los mortífagos como guardián del secreto. Ni se te ocurra pensarlo, la oficina de aurores ni siquiera tiene suficiente personal para proteger el Ministerio de Magia. Fudge comprendió perfectamente la implicación de las palabras de Lucius, que consistía simplemente en solicitar la protección de los aurores. Al fin y al cabo, casi todo el poderío militar visible de Inglaterra residía en la oficina de aurores. Hablando de eso, ministro, recuerdo que todavía hay cierta escasez de fondos para la Copa del Mundo que se celebrará en agosto. De hecho, no hay escasez, pero si Lucius diera más, Fudge podría embolsarse más. Claro que, incluso en privado, ese tipo de sobornos no deberían comentarse abiertamente. Pero al oír la sugerencia de Lucius, el corazón desvergonzado de Fudge se conmovió. El Ministerio de Magia puede proporcionarte una casa segura, muy cerca del alojamiento dispuesto para los aurores, pero, puede que tengas que ser vecino de Modi el Ojo Loco. Alastor Modi, a pesar de haber perdido un ojo y una pierna, seguía siendo reconocido como el mejor auror de todo el Ministerio de Magia.
Normalmente, vivir a su lado sería la opción más segura, pero, todo depende de que Modi desconozca el pasado de Lucius como mortífago. Se rumoreaba que, tras jubilarse, la paranoia del anciano había empeorado, y Lucio temía que, una vez que se convirtieran en vecinos, el hombre pudiera maldecirlo a sus espaldas. Dejaré que Scrimgeour y Mod y el Ojo Loco lo entiendan, pero, Fudge no había terminado de hablar, pero su mensaje era bastante claro. Lucius lo entendió, respiró hondo, apretó los dientes y asintió. Muy bien, pero tendré que hacer algunas modificaciones en la casa, eso depende de ti, siempre y cuando haya dinero disponible. Estallido, Fudge no había terminado su frase cuando la puerta de la habitación se abrió de golpe desde afuera y una figura bajita y regordeta vestida de rosa irrumpió en el interior. Ministro, un Bridge chilló con una voz empalagosa, provocando que Lucius, sentado en el sofá, sintiera un escalofrío y se frotara el brazo, sintiendo cómo se le erizaba la piel. La rana rosa que irrumpió en la habitación también miró a Lucius antes de fruncir los labios con vacilación. Será mejor que me vaya entonces, por favor, moleste al ministro con lo de la casa. Al darse cuenta de que Umbridge evidentemente no quería hablar en su presencia, Lucius, naturalmente, no se avergonzó quedándose y, en cambio, se dio la vuelta y salió de la oficina, cerrando la puerta tras de sí con disimulo, dejando a la repugnante sapo a solas con Fudge. ¿Quién iba a pensar que al ministro le gustaban las de su clase? Lucius suspiró, recibió su varita del mago en seguridad y entró en las verdes llamas de la chimenea con la intención de encontrar a esas pocas personas que tenía en mente y resolver el asunto del guardián del secreto. De lo contrario, por desgracia, matar a quien tú sabes es realmente difícil. Y justo cuando las llamas verdes se elevaban y el atribulado Lucio desaparecía entre las llamas, Guillermo emergió de ellas en una chimenea situada frente a él. ¿Qué te pasa? Al ver a Sirius de pie en medio del vestíbulo del Ministerio de Magia, mirando a su alrededor, William preguntó con curiosidad. Nada, solo, creo que acabo de oler algo realmente desagradable. Sirius frunció el ceño y observó a su alrededor. Finalmente, al no encontrar nada, se abanicó la nariz y volvió a mirar a William. Bien, supongo que ya se fue. Veamos por dónde debemos ir. Dicho esto, el hombre miró a su alrededor, algo desconcertado. Final del capítulo.